Cordial saludo, en este video presentaremos la experiencia del laboratorio de resistividad y ley de Ohm. Durante esta práctica analizamos experimentalmente la relación que hay entre voltaje, corriente y resistencia, además del comportamiento de distintos conductores eléctricos. También estudiamos cómo influye la longitud del conductor en la resistencia eléctrica y también si los materiales utilizados cumplen con la ley de Ohm. La corriente eléctrica corresponde al movimiento de cargas eléctricas a través de un conductor. La resistencia eléctrica es la oposición que presenta un material al paso de la corriente. Esto pues depende del tipo del material, obviamente, la longitud del material y el área transversal del mismo. La relación entre estas variables puede expresarse mediante la ecuación de R va a ser igual a ρ por L sobre A, donde ρ representa la resistividad del material. Ok, bueno, vamos a hablar sobre la ley de Ohm sin llegar a la típica ecuación. Bueno, vamos a llegar a esa ecuación, pero vamos a saber cómo. Entonces, sabemos que la medición de la corriente se mide en amperios, no sobre segundo. Entonces, ¿a qué se debe? Esto se debe a que la carga eléctrica que se mide se va a medir respecto a una fracción de segundo. Entonces, ya sabiendo esto, llegamos a que la corriente va a depender tanto de la densidad de corriente por la superficie que vamos a medir. Entonces, a esta densidad de corriente podemos medirla tanto para convección y conducción. En este caso nos interesa más la conducción porque aquí vamos a depender de la conductividad del material. Entonces aquí la densidad depende tanto del campo y de la conductividad del material. Aquí va a ser amperes sobre el metro cuadrado, ya respetando lo de la corriente. Entonces, esta es la forma puntual de la ley de Ohm microscópicamente. Entonces vamos a pasar macroscópicamente cómo funciona la resistencia y poder dar una definición clara de esto. Aquí vamos a aplicar una fuerza electromotriz. Vamos a tener un conductor y vamos a ver cómo van las cargas eléctricas por este conductor. Entonces aquí el campo va a ser igual al potencial sobre la longitud, ¿verdad? Y la densidad de corriente va a ser igual a la corriente sobre la superficie, que eso también es igual a la conductividad por el campo eléctrico. Entonces, aquí reemplazamos, llegamos a la ecuación de R es igual al potencial sobre la corriente, que es igual a la longitud sobre la conductividad por la superficie. Aquí la resistencia depende de la longitud, de la conductividad y de la superficie del material. Entonces, es muy interesante porque si tenemos materiales cuya conductividad es muy bajita, a la carga eléctrica no se le va a hacer tan fácil poder pasar sobre este material. Se le va a complicar un poquito más debido a su conductividad. Entonces, aquí la resistencia ya sabemos que depende de la conductividad. Ahora, mientras la conductividad sea mucho más elevada, pues nosotros vamos a tener un flujo de corriente también mucho más elevado. Ahora, aquí sí podemos concluir o llegar hacia la ecuación de B es igual a I por R. De tal manera que si nosotros aumentamos teniendo la resistencia, una resistencia estacionaria, una resistencia fija, si nosotros aumentamos el potencial, el voltaje, la corriente también va a aumentar. Entonces, la resistencia, como ya hemos dicho,
hace que el flujo de las cargas se les sea más difícil poder transportarse. Entonces ella se convierte en toda esta energía cinética pasa a una energía térmica, ya que los átomos chocan con el material. Entonces toda esta energía cinética pasa a ser energía térmica. Este es el efecto de Joule. Entonces aquí vamos a mostrar un circuito pequeño donde tenemos una fuente de voltaje, tenemos una resistencia y ahí podemos ver también de cuánto es la intensidad o la corriente. Aquí probamos con 10 voltios y una resistencia de 1000 ohms. Entonces vemos que la corriente es de 10 miliamperes. Entonces, si mantenemos la misma resistencia, el mismo valor de la resistencia, nos damos cuenta que si mantenemos la misma resistencia, aumentamos el potencial, también aumenta la intensidad, la corriente. Entonces, concluimos que la corriente y el potencial son directamente proporcionales siempre y cuando la resistencia sea estacionaria o tenga un constante fijo, tenga un valor fijo. Continuamos con los objetivos del laboratorio. Los principales objetivos de esta práctica fueron comprobar experimentalmente la ley de Ohm, analizar la relación entre el voltaje y corriente, estudiar cómo cambia la resistencia con la longitud del conductor y por último, interpretar gráficamente los resultados obtenidos. Procedimiento experimental. Para realizar el laboratorio utilizaremos una fuente de voltaje DC, resistencias, un voltímetro, amperímetro y cables conductores. Primero realizaremos el montaje experimental para medir la resistencia de distintos alambres variando su longitud. Posteriormente medimos voltaje y corriente para verificar el comportamiento de los conductores. En esta parte analizaremos cómo cambia la resistencia eléctrica al cambiar la longitud del conductor. Los datos obtenidos mostraron una tendencia creciente, es decir, mientras la distancia aumentaba, la resistencia también aumentaba. Esto coincide con el comportamiento teórico esperado. Pasando ahora a la sección de gráficas, estas representaciones visuales fueron clave para interpretar los datos obtenidos durante el experimento. En primer lugar, la gráfica de resistencia contra distancia muestra un comportamiento aproximadamente lineal para los 4 cables analizados. Esto significa que a medida que aumentaba la longitud del conductor, la resistencia también aumentaba de manera proporcional y constante. Y es que este resultado es completamente coherente con la fórmula teórica que ya nos habían dado de la resistencia es igual a ρ por L entre A, donde la resistencia dependía directamente de la longitud y que además también pudimos observar que cada cable presentó una resistencia diferente o una pendiente diferente, lo que refleja que los materiales tienen distintas resistividades. Ahora, por otra parte, la gráfica de voltaje contra corriente también presentó una tendencia lineal bastante clara, en donde los puntos alineados sobre una recta que pasaba directamente por el origen. Y es que esta linealidad es precisamente la característica principal de los materiales óhmicos, es decir, que aquellos en los que la resistencia se mantiene constante independientemente del voltaje aplicado. También la pendiente de la recta nos permitió calcular directamente el valor de la resistencia del circuito. Análisis de resultados. Aunque en los resultados fueron cercanos a los valores teóricos, se observaron pequeñas variaciones experimentales. Estas diferencias pueden deberse
a errores de medición, resistencia de contacto, limitaciones de instrumento o variaciones de temperatura. Sin embargo, los resultados obtenidos fueron satisfactoriamente coherentes con la teoría. Conclusiones finales. Como conclusiones principales podemos afirmar que se verificó experimentalmente la ley de Ohm. La resistencia aumenta con la longitud del conductor. Existe una relación lineal entre voltaje y corriente en conductores óhmicos. Los resultados experimentales fueron coherentes con el comportamiento esperado teóricamente. Muchas gracias por su atención.